Los misterios han fascinado a la humanidad durante siglos, mezclando lo desconocido con la curiosidad y el deseo de entender lo inexplicable. Estos pueden encontrarse en diversos ámbitos, desde lo sobrenatural y paranormal hasta los grandes enigmas de la ciencia y la historia. A veces los misterios ofrecen respuestas claras con el tiempo. Otras se vuelven aún más complejos con cada intento de resolverlos. El caso de Jack el Destripador es uno de los misterios de asesinatos sin resolver más notorios de la historia. En 1888, un asesino en serie comenzó a aterrorizar el barrio de Whitechapel, en Londres, matando a 5 mujeres, aunque algunos creen que fueron más, en circunstancias extremadamente violentas. Estas víctimas, conocidas como las 5 canónicas, fueron asesinadas y mutiladas con precisión quirúrgica, lo cual provocó una ola de miedo y especulación en la sociedad victoriana. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la identidad del asesino, que nunca fue confirmada. Jack el Destripador enviaba cartas burlonas a la policía y a los periódicos, lo que añadía un aura de desafío y misterio al caso. En una de estas cartas, firmada como Jack el Destripador, el asesino se atribuía el nombre que lo haría famoso. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías sobre quién podría haber sido Jack el Destripador. Algunos de los sospechosos incluyen 1. Montague John Druitt, un abogado que desapareció poco después de los asesinatos. Su cuerpo fue hallado en el río Támesis, y algunos creen que podría haber sido el asesino, aunque las pruebas son escasas. 2. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que fue internado en un hospital psiquiátrico poco después de los asesinatos. Documentos recientes y análisis de ADN de una bufanda hallada cerca de una de las víctimas apuntan a Kosminski como un sospechoso plausible, aunque los resultados son debatidos. 3. Sir William Gull, médico de la familia real. Esta teoría sostiene que los asesinatos fueron parte de una conspiración para proteger secretos de la realeza, aunque es considerada más una leyenda urbana que una posibilidad real. Crossenmauer, Herman Webster Mudgett, H. Holmes. Aunque más famoso por sus crímenes en Estados Unidos, algunos han sugerido que Holmes, un asesino en serie, podría haber estado en Londres en esa época. Sin embargo, esta teoría no ha ganado mucha tracción debido a la falta de evidencia sólida. El caso de Jack el Destripador ha inspirado infinidad de libros, películas y documentales, y sigue siendo objeto de investigaciones y teorías. A día de hoy, la identidad del asesino sigue siendo un misterio, y su historia persiste como uno de los mayores enigmas criminales de la historia moderna. Hay muchos aspectos fascinantes y detalles sombríos que rodean el caso de Jack el Destripador, y cada uno ha dado lugar a teorías, análisis y debates que continúan hasta hoy. Algunos elementos adicionales y misterios que contribuyen a la enigmática figura de Jack el Destripador son 1. Las víctimas y sus características. Las 5 víctimas canónicas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, compartían características comunes. Todas eran mujeres de clase trabajadora que vivían en el barrio marginal de Whitechapel, y en su mayoría tenían antecedentes de prostitución. Sin embargo, la brutalidad de los asesinatos era inusual, lo que llevó a la policía y a los medios a pensar que el asesino tenía algún conocimiento de anatomía humana debido a la precisión en las mutilaciones. 2. Las cartas del Destripador. Durante la ola de asesinatos, la policía y los periódicos recibieron varias cartas atribuidas al asesino. La más famosa es la carta Desde el infierno, From Hell, que llegó acompañada de un riñón humano que, supuestamente, pertenecía a una de las víctimas. Esta carta alimentó aún más la paranoia pública, aunque algunos expertos creen que muchas de las cartas pudieron haber sido falsificaciones de los periodistas o bromistas. 3. La falta de pruebas forenses. En la época victoriana, los métodos forenses eran casi inexistentes. La policía de Londres, Scotland Yard, tenía pocos recursos para analizar las escenas del crimen y no contaban con técnicas modernas como el análisis de huellas dactilares o el ADN.
Esto hizo que la investigación dependiera casi totalmente de testigos oculares, muchos de los cuales ofrecieron testimonios contradictorios o poco confiables. 4. La naturaleza de los crímenes. Los asesinatos eran extremadamente violentos y gráficos, con mutilaciones que parecían apuntar a un profundo odio o patología. Además, los crímenes parecían realizados de forma planificada, ya que el asesino lograba escapar sin ser visto, pese a que Whitechapel era un área bastante concurrida. Esto hizo que algunos investigadores sospecharan de que el asesino tuviera algún tipo de conocimiento médico o quirúrgico. 5. Las teorías de conspiración. La falta de un arresto claro y el hecho de que los crímenes cesaran tan repentinamente han alimentado teorías de conspiración. Una de las teorías más famosas sugiere que la familia real estaba involucrada de alguna manera, ya sea porque el asesino era alguien cercano a la realeza o porque los asesinatos se cometieron para silenciar un escándalo que afectaba a la monarquía. 6. El fin abrupto de los crímenes. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, el más brutal de todos los crímenes cesaron. Nadie sabe por qué. Algunas teorías sostienen que el asesino murió, fue encarcelado por otros crímenes, o que huyó del país. Otra teoría sugiere que simplemente decidió detenerse, aunque esto es raro en la psicología de los asesinos en serie. 7. El legado y la mitología en torno a Jack el Destripador. Jack el Destripador ha inspirado una verdadera cultura a su alrededor. Ha sido el tema de innumerables libros, películas, series y teorías de conspiración. Su figura ha tomado un estatus casi mitológico, y el caso se ha convertido en una especie de símbolo de la oscuridad y los secretos de la vida urbana de finales del siglo XIX. 8. Los avances recientes y las pruebas de ADN. Con el tiempo, los investigadores han intentado aplicar la ciencia moderna al caso. En 2014, un análisis de ADN realizado en una bufanda encontrada cerca del cuerpo de Catherine Eddowes sugirió que el sospechoso más probable era Aaron Kosminski. Sin embargo, la autenticidad de la bufanda y los métodos de análisis han sido cuestionados, por lo que esta prueba no ha sido aceptada de forma concluyente. El caso de Jack el Destripador sigue siendo tan atractivo y aterrador porque parece que nunca se podrá resolver de manera definitiva. Aunque cada generación aporta nuevas teorías y herramientas, el misterio persiste como uno de los enigmas criminales más cautivadores y terroríficos de la historia. El caso de Jack el Destripador se vuelve más interesante al explorar los detalles de la investigación, la respuesta pública y el impacto que dejó en la sociedad de su época. Aquí tienes algunos aspectos adicionales que hacen de este caso algo único. 1. La respuesta de la prensa y la creación del Jack el Destripador. La prensa jugó un papel crucial en el caso de Jack el Destripador. Durante los asesinatos, los periódicos británicos ofrecían relatos diarios de los crímenes, lo que aumentaba el miedo en la población y convertía al asesino en una figura casi legendaria. Además, fue la prensa quien popularizó el nombre Jack el Destripador, basado en la firma de una carta supuestamente enviada por el asesino. Esto fue uno de los primeros ejemplos de sensacionalismo mediático, ya que algunos periodistas incluso llegaron a inventar detalles para hacer que sus historias fueran más dramáticas. 2. Los problemas sociales en Whitechapel. En 1888, Whitechapel era una de las áreas más pobres y conflictivas de Londres. Las calles estaban llenas de personas sin hogar, prostitución y condiciones de vida insalubres. La desesperación y la marginalidad en el área fueron factores que dificultaron la investigación, ya que la policía no tenía apoyo suficiente para controlar la zona ni la confianza de los ciudadanos, quienes veían a las autoridades como parte de un sistema que no los protegía. 3. Los sospechosos y la dificultad de obtener pruebas. El caso atrajo la atención de investigadores de todos los niveles, desde detectives de Scotland Yard hasta afamados criminólogos de la época. Sin embargo, cada vez que parecía haber un avance en la investigación aparecían inconsistencias. Muchos sospechosos fueron interrogados y seguidos, pero nunca se logró reunir pruebas contundentes contra nadie. Las autoridades tuvieron que lidiar con la falta de tecnología moderna
y una población aterrorizada que, en muchos casos, se negaba a cooperar. 4. El impacto en la criminología y en el perfil criminal. Este caso es conocido como uno de los primeros en intentar desarrollar un perfil criminal. El Dr. Thomas Bond, un médico forense de la época, redactó uno de los primeros perfiles psicológicos, describiendo al asesino como alguien con posible conocimiento anatómico, antisocial y capaz de actuar con premeditación. Esto sentó un precedente para el desarrollo del análisis criminal y el perfilado de asesinos en serie, que hoy es una herramienta clave en investigaciones. 5. Las teorías alternativas y personajes inusuales. A lo largo de los años, las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han abarcado un amplio espectro. Aparte de sospechosos como Aaron Kosminski y Montague John Druitt, se han mencionado figuras públicas y hasta personajes famosos, como el artista Walter Sickert. Incluso se ha llegado a afirmar que la autora Mary Piercy, quien fue ejecutada en 1890 por el asesinato de la esposa y el hijo de su amante, podría haber sido Jack, el Destripador. Algunos creen que pudo haber sido una mujer, dado que una mujer podría haberse mezclado más fácilmente en las calles sin levantar sospechas. 6. El factor psicológico y la fascinación de la sociedad. Parte de lo que ha hecho que este caso sea tan duradero es su impacto psicológico en la sociedad, la brutalidad de los asesinatos, la falta de un motivo claro y el hecho de que nunca se atrapó al asesino han hecho que Jack el Destripador simbolice una amenaza eterna y desconocida. En ese sentido, el Destripador representa el lado oscuro de la vida urbana y la violencia inexplicable que desafía el orden y la seguridad pública. 7. Las visitas guiadas y el turismo macabro. El misterio y la fascinación por Jack el Destripador han dado lugar a un fenómeno inusual: el turismo del Destripador. En Londres, se han organizado recorridos por las calles y lugares donde ocurrieron los asesinatos, con guías que relatan los detalles de cada crimen. Esto es un ejemplo temprano de turismo oscuro, una forma de turismo centrada en visitar lugares relacionados con muerte y tragedia, que hasta el día de hoy sigue atrayendo a personas interesadas en los aspectos más oscuros de la historia. 8. Las teorías modernas de conspiración. En las últimas décadas se han desarrollado teorías que sugieren que el caso de Jack el Destripador fue encubierto de alguna manera. Algunos creen que las autoridades sabían más de lo que admitieron públicamente y que ciertos detalles fueron ocultados por miedo a la reacción pública o para proteger a figuras poderosas de la época. Esta idea de una conspiración del Destripador añade otra capa de misterio y ha generado debates entre historiadores y detectives aficionados. El caso de Jack el Destripador sigue capturando la imaginación no solo por los crímenes en sí, sino porque refleja las tensiones, miedos y conflictos de su tiempo. Al permanecer sin resolver, Jack el Destripador se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de un mal que nunca fue capturado, y sigue recordándonos lo vulnerable que puede ser la sociedad ante lo inexplicable.